¿Todo bien? ¿Están cantando y alabando con el corazón? Recuerde las palabras de Jesús que dijo que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, de veras, ¿no? Muy bien, esta mañana, siéntense por favor, siéntense. Siéntense, acomódense los que tengan donde sentarse. Por el momento todavía hay lugares, qué bueno. Cuando ya no haya lugares, pues tendrán que permanecer de pie, así como yo todo el culto. Pero bueno, aún todavía tenemos lugar. Hay una escritura que vamos a leer que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14. San Juan 14, por cierto, es un texto muy conocido por casi la mayoría de los cristianos. Bueno, a propósito, ¿cuántos cristianos hay esta mañana? Tenemos que orar por aquellos que no pudieron venir gracias a que hay una fiesta allá abajo y posiblemente estén allá, ¿verdad? Temprano se tuvieron que levantar a echar cohetes y a lo mejor les encargaron algunas otras actividades, no lo sé, pero bueno, nosotros estamos aquí porque somos ¿qué? 3 contestaron, 3 literalmente. Escuchen, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Ya. O sea, necesito amenazarlos o más o menos sorprender. Bueno, bien. Ya contestó como el 60%. Qué bueno que por lo menos hay algunos cristianos esta mañana. Saludamos a todos nuestros amados hermanos que nos están mirando en diferentes partes de la República y del Estado de México. Algunos muy cerca por aquí, de donde estamos, por Loma del Río, por Tlaxcala, por esos lugares. Pero otros un poco más lejos. De cualquier manera estamos creyendo que Dios estará bendiciendo sus vidas grandemente, así que les enviamos un caluroso saludo. ¿Por qué no lo hacen ustedes, hermanos? ¿Por qué no dicen bendiciones a todos los que nos están viendo? Porque nos están viendo. Bueno, ok, muy bien, gracias hermanos. Vamos a leer el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Solo vamos a leer un versículo y es el versículo número 2. Y lo leemos juntos, pero que se oiga bonito, Lo lee conmigo. Dice la palabra del Señor a las 3, 1, 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cómo dice? En la casa de mi Padre. Diga, en la casa de mi Padre. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, muchas habitaciones, muchos lugares donde podemos morar. Eso quiso decir el Señor. Todos tienen un lugar allá porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Eso dijo Jesús, hablando de la casa de su Padre. No sé usted qué diga, pero Él nos dijo que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que si no fuera así, Él lo hubiera dicho desde antes y les diría: voy rápido a preparar lugar para ustedes. Pero en la casa de mi Padre, dígalo más fuerte, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Mire, en esta mañana vamos a hablar
de un tema que creo que ya hasta se me olvidó cómo se llama. Un tema muy interesante, por cierto. El domingo pasado les compartí el tema de yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí se acuerdan o no? No sé, ¿verdad? Si lo aprendieron, si entendieron. Qué bueno que haya sido así. En el caso que no sea así, bueno, pues yo le invito a que hoy reflexione sobre ello. De verdad requerimos que usted pueda estar aprendiendo, que cada vez que venga los domingos usted se lleve en su corazón la palabra de Dios. Y hablamos de lo importante que es servir a Dios como persona, pero que también es importante que la familia de esta casa, del varón, la familia, sirva a Dios, toda, la esposa y los hijos. Pero también les dije que cuando Josué dijo yo y mi casa, también tenemos que entenderlo literal, la casa donde tú vives. Es muy importante. Por eso, en esta mañana, continuando con el tema de yo y mi casa serviremos a Jehová, hoy voy a hablarles sobre la importancia de las casas en el ministerio de Jesús. ¿De qué les voy a hablar? La importancia de las casas en el ministerio de Jesús. Oh, santo Dios. Yo y mi casa, decía Josué. Y encontramos en la Biblia una diversidad de personas que en el tiempo de la vida de Jesús aquí en la tierra, y muy especialmente en el tiempo de su ministerio, muchas personas ofrecieron su casa a Jesús. Más adelante vamos a ver incluso que alguien le prestó una casa, le rentó una casa, no lo sé, o no sé, pero esa casa era considerada la casa de Jesús, no de María y José, aparentemente era la casa de él. Así que hoy vamos a checar un poquito eso, y yo espero que usted pues hoy se vaya pensando seriamente en la importancia de las casas. Si lo fue en el ministerio de Jesús hace 2000 años, entonces es muy posible que las casas juegan un papel importantísimo en este tiempo para Jesús, para Dios y para su iglesia. Yo creo sin lugar a dudas que las casas, por su importancia, juegan un papel grande en la obra del Señor, en las cosas de Dios, en los planes del Señor, en los propósitos divinos. Seguramente hay plasmado ya un propósito, un plan, algo que Dios estableció para cada casa. Por eso esta mañana que nuestro pueblo está celebrando al Cristo Rey, nosotros también, ¿verdad? Porque ellos hoy celebran al Cristo Rey y nosotros tenemos como Rey ¿a quién? ¿Quién es Cristo? Nuestro Rey, Señor. Dígale, es el Rey. Y qué bueno que siempre, yo estaba pensando en la mañana, a las 5:30 desperté y estaba pensando
que ya ve que es la fiesta, los cohetes de anoche, toda la algarabía. Y digo, un día, Señor, un día, que todo este pueblo se despierte de veras en una verdadera adoración, en una verdadera algarabía, en una verdadera alabanza, con todo tipo de címbalos resonantes, dándole gloria al Rey. De veras, yo espero un día que así sea. Meditando en eso, pensé que nosotros somos la clave para eso. Que nosotros somos los que podemos abrir el cielo para este pueblo y los que podemos provocar y generar, yo creo que ese milagro, ese prodigio y esta gran maravilla que un día suceda, todo eso para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, a su nombre toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Él es digno. Mire, la Biblia nos habla de la importancia de las casas en el ministerio de Jesús, pero también la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento de la importancia que tiene la casa de cada hombre, de cada mujer, de cada familia donde habitan, y que es tan importante para Dios. Ya lo veremos en su momento. Hoy quiero continuar la enseñanza del domingo pasado con el tema la importancia de las casas en el ministerio, solo en el ministerio de Jesús, porque vamos a hablar de la importancia de la casa, porque tú tienes y yo tengo que pensar con seriedad ese papel importante que juegan nuestras casas. Entonces le voy a hablar en esta ocasión por lo menos de seis casas que sirvieron al Señor, 6 casas que se abrieron y el Señor estuvo ahí. No porque sean las 6, por ahí incluso allá abajo celebran la visita de las casas, no sé si saben eso, pero los que fueron muy devotos saben de las visitas. ¿Sí o no? Existe por ahí una enseñanza de la visita de las tantas casas. De las 7. No sé, pero bueno, son 7 o 10, las que sean, 12. Por ahí encontramos 12 casas también. Bueno, pues también. No le voy a hablar ni de las 12 ni de las 7, solo 6. Y no porque no sean importantes, son importantísimas todas las casas donde Jesús estuvo. Quizás en algún momento usted lo puede buscar, investigar y encontrar. Pero hoy voy a hablarle de por lo menos 6. Y vamos a empezar con la primera casa. ¿Por qué es importante una casa? Miren, ¿por qué vamos a hablar de todo esto? Bueno, porque nosotros, la Iglesia Cristiana Betel de este lugar, igual que la red Ministerios Betel, que lo conforman un poco más de 20 congregaciones, en diferentes partes estamos distribuidos en este momento, y que vamos a hacer 40, 50 muy pronto, y vamos a llegar a 100, y vamos a hacer una gran red. No obstante, tenemos que entender cómo es el plan divino, porque nosotros en la red, como aquí en la iglesia localmente, trabajamos con la visión celular. Nuestra iglesia, escuche esto que voy a decir porque deben aprenderlo todos. La iglesia en este lugar tiene como objetivo principal que cada casa, escuche bien, sea una casa que sirva a Dios. Nuestro objetivo fundamental en esta iglesia es que se convierta, desde el propósito general, que se convierta la iglesia toda
en una iglesia celular. Esto significa que todos nosotros un día, en cada reunión en las casas, ahí vamos a estar nosotros, donde nos toque estar. Pero nadie deberá estar fuera, porque será la única forma de poder estar en contacto y en comunión con Dios. Mientras no venga, mientras podemos, más bien dicho, venir al templo, porque va a llegar el día en que ya no vamos a poder venir al templo. Ya vieron que en esta ocasión esta pandemia nos cerró los templos a nivel mundial. Esto es una señal y un aviso para toda la iglesia. Un día quizás nos cierren los templos, y no sé si para siempre. ¿Y dónde cree que vamos a tener nuestras reuniones? ¿Perdón? En las casas. No va a haber de otra. Y solo así vamos a ganar al mundo, porque por la buena no queremos. Ahorita es por la buena. Hermano, abre tu casa para que se haga una célula. No, es que yo tengo muchas ocupaciones. No, es que no, para pretextos. Los mexicanos somos buenazos. Excusas, pretextos y justificaciones nos sobran. Piensa, hermano, lo que hoy vamos a hablar tiene una enseñanza de profundidad increíble. Jamás te has imaginado lo que vamos a ver. Yo sé que después de estas enseñanzas, no solamente la de hoy, las demás que vienen después, nos van a ayudar a sentar cabeza y pies sobre la tierra. Y vamos a pensar de la manera como el Señor quiere que pensemos. Miren, el Señor Jesús, cuando nació, y por esto no es novedad lo que pasa aquí, pasa en todas partes, y pasó desde el principio. El Señor Jesús, cuando iba a nacer, cuando no era el Señor Jesús, sino iba a nacer apenas de el vientre de María, la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo no me acuerdo, pero por ahí debe de estar, que el Señor Jesús, antes de nacer, andaba en el vientre de María con José en el tiempo del empadronamiento. Bueno, creo que sí conviene leerlo. A ver, déjeme lo checo. Lucas capítulo 2, ahí debe de estar, en el capítulo 2 y versículo número 7. Bueno, en el 2 dice: en aquellos días aconteció que se promulgó edicto de parte de Augusto César para que todo el pueblo o el mundo fuera empadronado. Y subió entonces José y María de la ciudad de Nazaret, de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, a un lugar que se llama Belén. Ya saben, subieron a Belén, y estando ahí en el tiempo del empadronamiento, como ellos subían no en auto, sino caminando, pues tardaban días de camino, y días de ida y días de regreso, aparte de los días que esperaban para empadronarse. Bueno, en ese tiempo, el versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Fíjese lo que dice: no hubo lugar para ellos, ¿en dónde? En el mesón. ¿Qué es un mesón? Lo que se conoció después como casa de huéspedes. ¿Qué es una casa de huéspedes? Ahora ya es un hotel, ¿verdad? De 5 estrellas o de
5 diamantes o no sé, ¿no? Dependiendo. Y cuestan de lo mínimo a lo máximo, ¿no? Un día me dijo alguien que algunas noches en algún hotel costaba 20,000. Y yo dije, eso es una locura, ¿cómo va a ser? O sea, no te creo. Digo, sí, es en serio. Hay hoteles que cobran 20,000 la noche. Caray. Y un día que tuve la oportunidad de estar en un lugar donde había de ese tipo de hoteles que yo suponía que eran caros, pasé a preguntar la noche y me dijeron que 30,000 la noche. Y yo dije, se quedó corto aquel que me dijo. Y después investigando, ya me dediqué a ver si era cierto, investigué. Ya saben ustedes que ahora todo se investiga fácil. No, pues me di cuenta que me quedé en nada, qué bárbaro. Bueno, ahora, en los tiempos de Jesús había mesones. Y los mesones tenían establos donde los que llegaban a rentar el mesón, o sea, donde dormir, también les daban para su coche, que era el camello, el caballo o el burro. O los que llevaban ganado, pues ahí lo metían para después sacarlo a la venta. Entonces ellos llegaban y se hospedaban en un mesón. Y José quiso rentar seguramente un mesón, un lugar para María, porque se le llegó el día de dar a luz. Pero la Biblia dice que no hubo lugar. En las escenas de las películas que se han hecho del nacimiento de Jesús, se mira a José tocando mesones y tocando puertas, y todas estaban ocupadas. Nadie tuvo un lugar en su casa, ni tampoco en el mesón, ni pagado para que Jesús naciera. Por eso Él nació allá donde se guarnecen los animales, porque un hombre, un mesonero, le dijo, mira muchacho, sí, miro, seguramente, miro que tu esposa, porque le había dicho, oye, mira, réntame algo. Y le dijo, no tengo, ya todo está lleno, pero si quieres, yo te doy permiso, no te cobro, pásala allá adelante, atrás, y allá busca entre donde se guarnecen los animales, a ver si hay un lugar donde tú puedes acomodarte con tu esposa, hombre. Y José, no teniendo un lugar donde llevar a María, llevó a María ahí, entre la paja y entre el estiércol, la majada de los animales. Allí pasó la noche con su mujer María, y allí María dio a luz a su hijo, y dice que lo acostó en un pesebre. El pesebre es el lugar donde ponen el pasto, la comida de los animales para que ellos coman. Entonces me imagino que ahí sacó la paja que había sobrado de los animales, o con la misma paja hizo un colchoncito de paja y allí acostó al niño que había nacido. Hoy sabemos que era Jesús el que había nacido ahí, y que nadie se lo esperaba ni se lo imaginaba, que el Rey de Reyes, que no le abrieron su casa, tuvo que nacer en un establo de animales. Mejor los animales se abrieron campo para dejarle un lugar a Jesús. Yo no sé en esta ocasión ¿qué va a pasar contigo, con tu mente y tu corazón después de la enseñanza? Pero a nivel de introducción, yo quise que vieras esto. Dice la Escritura, y lo acostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en un mesón. Así somos los seres humanos, de duros. Así tenemos el corazón de piedra. Y por eso cuando tú vienes aquí, incluso no hay una lágrima de tus ojos, no hay un esplendor de gozo, de alegría, porque eres así. No,
No somos los seres humanos sensibles como debiéramos ser, hasta que no somos tocados por el Espíritu Santo, o más bien dicho, hasta que no le permitimos al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros. Cuando eso suceda, todo cambia, ya parecemos de cera, nos derritimos con nada casi, porque la sensibilidad sería característica del hombre de Dios, de la mujer de Dios. Pero mientras tanto, esa es la dureza característica del ser humano. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros abrimos nuestra casa? En el inicio del ministerio de Jesús, ya lo saben ustedes que en San Juan capítulo 2, si quieren búsquenlo, encontramos una historia. Y por cierto, allí empieza el ministerio y los milagros de Jesús en esta casa. Dice: al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Y entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes que ver esto con nosotros, mujer? Aún no me ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y había 6 tinajas de piedra para agua dispuesta para el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de ellas cabía 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad las aguas de agua, estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y entonces les dijo: sacad ahora un poco y presentadlo al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Y cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ha bebido mucho, el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí no muchos días. Después vamos a ver por qué él regresa siempre a Capernaum. Luego vemos eso. Pero Jesús inicia su ministerio poderoso, manifestando su poder y su gloria en la casa donde se celebraron las bodas, a donde María, la madre de Jesús, y él y todos sus discípulos o apóstoles después fueron invitados. Escuche, por eso siempre que hablamos de esta historia bíblica de Caná de Galilea, donde el Señor bendijo ese matrimonio, bendijo esa casa, no dejándola en vergüenza, sino haciendo un milagro extraordinario para dar el mejor vino. Siempre se habla de eso. Hoy quiero decirte, hermano, algunos piensan que fue una ocurrencia de aquellos. Algunos piensan que los novios eran amigos de Jesús y que por eso lo invitaron a las bodas. Es muy probable que eran vecinos, que eran parientes lejanos, o que eran gente simpatizante de la persona, de la vida de Jesús. No sé qué hayan sido, no lo sé, pero lo que sí sé es que ellos quisieron que en el lugar de la celebración de las bodas, que fue en su casa, porque escúcheme, antes no había lo que hay hoy, salones de fiesta. Tiempos de Jesús eran casas muy sencillas, y bueno, en las casas, en los lugares un poco amplios, ahí hacían su celebración. En una casa, siempre era en una casa. Y en esa casa Jesús llegó en las bodas se dice simplemente para avalar el estado del matrimonio, para avalar la importancia que Dios le da a las bodas. Pero no solo eso, Jesús fue a esa casa a bendecir la casa. Bendijo tanto la casa que hizo un milagro para que allí pudiera
esa casa quedar bien con todos los invitados, para que esa boda, esos novios no quedaran en vergüenza, sino fueran aplaudidos y fueran de veras hechos famosos, porque han pasado 2000 años y esas bodas de Caná se sigue mencionando en cada boda que se lleva a cabo en el mundo. Es decir, fue un hecho histórico sumamente trascendental lo que sucede porque Jesús llegó a esa casa. Estoy hablando de la importancia de las casas en el ministerio de Jesús. ¿Qué hizo Jesús en esa casa? Hizo un milagro. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo vino. Donde ya no había vino, hizo vino. ¿Y para qué lo hizo? Bueno, para bendecir a todos. Pero ¿qué es lo que simboliza el vino en la Biblia? Significa el gozo y la felicidad. Escuche bien, gozo y felicidad. No lo que tú te estás imaginando, porque tu mente pecaminosa se imagina cosas y luego piensas como los que les gusta opinar, es que Jesús hizo el vino, entonces el que al mundo vino, ¿verdad? Y luego piensas tonterías. Pero qué bueno que hoy te lo digo a ti. Y no te voy a decir como dicen algunos, es que Jesús les hizo un vino dulce. No, les hizo el mejor vino. Nada de que vinito dulce, no, el mejor. Y el catador de vino lo probó y dijo, ¿qué óvole? ¿Quién hizo esto? ¿De dónde lo trajeron? Y dijeron, pues no sabemos. Pregúntenle a Jesús. Y llamó al novio y vino el novio, pues fue Jesús, él fue el que hizo el vino. Este es el mejor que he probado en mi vida. Me preguntaba alguien, ¿tenía alcohol? Y luego estamos pensando tonterías, ¿no? Sabes que el vino, lo que significa en la Biblia, y cuando Dios habla del vino, y por eso dice que lo va a volver a beber Jesús con nosotros allá en el cielo. Esto es lo más glorioso. Lo vamos a beber con Jesús. Bueno, los que vayan a ir conmigo allá, nada más que quede bien claro. Pero el vino, que significa gozo y felicidad, eso es lo que significa. Es decir, que cuando Jesús llegó a ese lugar, les trajo la bendición del gozo, de la dicha, de la felicidad. Porque donde Cristo llega, allí habrá bendición. Por eso vale la pena abrir nuestra casa e invitar a Jesús a nuestra casa. En segundo lugar, vamos a ver aquí que Jesús también fue a una casa. Lucas capítulo 4, versículo 38 y 39. Y vea usted lo que aquí se lee. Cómo Jesús va a otra casa. Y vamos a ver a qué casa va. Capítulo 4, versículo, bueno, vamos a leer el 38 y 39, dije, ¿verdad? Entonces, leamos. Dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. ¿En casa de quién? De Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó, y levantándose ella al instante le servía. No sé si su Biblia diga diferente. ¿Alguna Biblia dice diferente? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, entonces póngale atención a esto. Jesús ahora va a una casa. ¿Cuál es la casa? ¿De quién es la casa? De Simón. Muy bien. Y la casa de Simón, Simón Pedro, tenía un problema. La suegra que vivía con él allí estaba muy enferma, tenía fiebre y estaba en cama. Y seguramente Jesús, que venía de trabajar con los apóstoles que le acompañaban, con los discípulos, cuando llegó ahí, oiga, pues
él llegó a comer, a descansar a un rato y a tomar agua de limón, algo así. Me imagino que Simón le dijo: vamos a la casa a comer algo para seguirle. La suegra está enferma. Parece ser que la esposa no estaba ahí de Simón, o algo había pasado, no lo sé, pero sí sé que la suegra estaba mal, enferma, y la suegra está enferma. Le dicen al Señor: Señor, pues mi suegra está enferma, está grave, mira, está aquí con mucha fiebre. ¿Qué infección tendría? No lo sé. ¿Qué tipo de enfermedad tendría? No lo sé. Pero llegó Jesús, reprendió la fiebre, ¡pum!, se levantó de inmediato. Dice la Biblia que al instante se levanta. ¿Y qué pasó? Y le servía al Señor. Escuche eso. La suegra de Simón se levantó sanita y se puso a servirle al Señor y a todos los que estaban ahí. Porque no era solo Jesús, había ahí todo el séquito de Jesús estaba presente. Y todos ellos vieron el gran milagro de Jesús en esa casa. Un milagro de sanidad, porque fue al instante. Cuando Jesús llega a una casa, Jesús llega a hacer milagros, Jesús llega a hacer sanidades, Jesús llega a obrar cosas gloriosas en las casas. Siempre vemos en el ministerio de Jesús, vamos a estar viendo cómo Él, siempre que llega, sucede algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que vale la pena, que nos dan ganas de decir: si a eso viene Jesús a mi casa, yo quiero que esté en mi casa. Al instante quedó sana y le servía al Señor. Yo espero que muchas casas le sirvan al Señor después de muchos milagros que va a hacer el Señor. Encontramos ahora en el capítulo 2 de Marcos capítulo 2. Busque, y ahora vamos a ver una casa, la casa de Jesús en Capernaum. A ver, así se lee, Capernaum, o algunos leen Capernaum, pero lean ustedes como quieran. De todas maneras es la casa de Jesús. Capítulo 2, cuando lo tenga diga amén. Dice la Biblia, bueno, no sé si esta versión, ¿quién tiene la versión 60? ¿La tienen ahí ustedes en la pantalla? ¿Alguien me quiere leer en la pantalla, por favor, de manera fuerte que yo oiga, para no leer mi versión que traigo? No todos, nomás uno que me lea, por favor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. ¡Hala! Otra vez, hermano, por favor, usted que tiene voz de trueno. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ok, mi versión dice: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum cuando se supo que estaba en casa. Según los historiadores, dicen que esta casa era la casa de Jesús, que la tenía como de él, prestada, alquilada, no se sabe exactamente, pero era la casa donde solía llegar después del trabajo, llegaba ahí. Y en esta ocasión, si ustedes leen, verán que Jesús anda en el trabajo, termina el trabajo y vino a Capernaum a su casa a pasar unos días. Pero después de haber llegado, unos días después, la gente que andaba buscando a Jesús, porque así como hay gente insensible que no busca a Jesús,
hay mucha gente que está interesada en Jesús. Entonces lo andaban buscando y se dieron cuenta que estaba en su casa de Capernaum y lo fueron a buscar. Si usted sigue leyendo el versículo 2, ¿cómo dice, hermano? E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y se les predicaba la palabra. Se llenó la casa, pues. ¿Y qué más dice? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Ah, caray. Este caso que sucede en Capernaum o Capernaum es un caso muy específico, muy singular, muy único en la historia de Jesús en esta tierra, porque sucede ahí en su casa. Pero lo que sucede, ahorita lo voy a leer para que usted vea, lo que sucede ahí es algo que nos hace pensar qué importante papel juega la casa donde nosotros vivimos. Miren, dice la escritura aquí en este capítulo 2 que trajeron, el versículo 3, vinieron trayendo un paralítico. Y dice la Biblia, y como no podían, el versículo número 4, voy a seguir leyendo mi versión, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, vaya, los escribas, los cuales pensaban para sí: ¿por qué habla este de ese modo? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, fíjense lo que dice, que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó: ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y qué es más fácil, hermanos? La verdad, ¿qué es más fácil decirle a alguien: anda, que Dios te bendiga y te dé lo que te haga falta? O decirle: en este momento Dios te entrega todo lo que te hace falta. ¿Qué es más fácil decirle al enfermo: yo voy a orar por ti, le vamos a pedir a Dios para que Dios te sane? O decirle: queda sano en este momento, y no queda nada de sano. ¿Qué es más fácil? Está un paralítico y Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué lo habían llevado ahí? Para que lo sanara, ¿no? Y Jesús le sale con aquel chiste, ¿no? Hijo, tus pecados te son perdonados. Algo sencillo para que no hubiera tanto problema. Resulta que no, que aquellos se pusieron molestos y empezaron a decir que quién es o qué se cree, por qué perdona pecados, el único que puede perdonar es Dios. Y el Señor, que sabía las cosas, les dijo: a ver, señores, ¿qué es más fácil? Y por eso yo les estoy preguntando: ¿qué es más fácil para ti? Decirle al paralítico: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, más fácil, ¿no? Ya todo el mundo oyó que Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, y ya. Y Jesús por eso le dijo: miren, señores, pues para que sepan que yo tengo el poder para perdonar pecados, por eso lo dije, no lo estoy diciendo en broma, es en serio. Los pecados son perdonados de este hombre. Pero para que sepan que sí tengo poder, le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero ¿cómo va? Y ¡zas! Al instante, el paralítico, sus piernas y sus pies se pusieron bien y no quedaron flacos,
no quedaron tiesos, quedaron bien. ¿Lo están oyendo? Ahora, escucha esto que te voy a decir. Esta presencia de Jesús en esta casa hizo posible que algunos que sabían que en esa casa estaba Jesús trajeron al paralítico. El paralítico fue sano no por Jesús solamente, sino por aquellos que, sabiendo que en esa casa estaba Jesús, trajeron al paralítico, y al ver que no podían entrar porque la gente se llenó hasta la puerta y cerraron, no la puerta, sino quedó cerrada la puerta de gente que estaba atascado ahí. Dice que llegaron con el paralítico y no pudieron entrar por la puerta porque estaba lleno hasta el full, eso estaba atascado. Entonces inventaron los que llevaron al paralítico subirse a la azotea, arriba, bueno, no la azotea, al tejado, donde estaba una casa de tejas, y quitaron parte del techo de la casa, y por ahí con unas cuerdas, ¿cómo amarrarían al paralítico en su cama? No lo sé, pero tuvieron que abrir un gran trecho y ahí lo bajaron por una cuerda hasta que quedó frente a Jesús. La labor que hacemos en las células, en las casas, es esa: llevar a gente para que Jesús haga un milagro allí en esa casa. Es muy importante saber que en la misma casa de Jesús la gente llegaba para ser sanada, para recibir su milagro, para recibir una palabra de bendición. Ve qué importante es tu casa, mi casa. Quiero seguir hablando de esto. Jesús, cuando vio la fe de ellos, ¿la fe de quién? Los que lo llevaban. Hermano, cuando nosotros como iglesia todos nos conjuntemos y hagamos ese trabajo, la gloria de Dios se va a manifestar poderosamente. Porque déjame decirte una cosa muy importante antes de continuar. Así como Jesús físicamente estuvo allí, cuando aquellos hombres llevaron a este enfermo y Dios lo sanó, así hoy Jesús también está en cada casa que se abre para tener una reunión allí, y donde va a estar un líder o lideresa atendiendo ese lugar. Y escucha esto: ahí Dios va a obrar milagros, señales, sanidades y salvación. Pero tú necesitas saber eso, que cuando tú llevas a alguien ahí, Dios va a hacer lo demás. Qué labor tan importante la que se hace llevando personas a las casas anfitrionas donde se hacen reuniones celulares. Bueno, ojalá veamos que esto es importantísimo entenderlo. Dios va a manifestar su poder y su gloria. En cuarto lugar, veamos la casa de unos amigos donde Jesús iba, la casa de sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues Lázaro, Marta, María. Y en la casa de sus amigos también Jesús fue. En el capítulo 10 de Lucas, ¿de Lucas o de San Juan? ¿Sí? ¿Están seguros? Yo creo que no. A ver, dije Lucas, ¿verdad? Lucas, ¿qué dije? ¿No dije 10? Lucas 10, versículo, no me acuerdo, espérame, 38, al final, dice, Lucas 10, 38, al final dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió. ¿En dónde? ¿En dónde lo recibió? En su casa. Pero ¿qué más dice? Esta
tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, las hermanas, ¿verdad? Bueno. Ay, Jesús, así son. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Híjole, o sea, no te va a ayudar. Le dijeron a Marta: María no te va a ayudar, Marta, porque hay dos cosas, solo dos cosas, le dijo, y ella escogió la mejor. Tú has escogido la parte de servir, de asear, de hacer la comida, de servir la comida, no sé, pero ella ha encontrado y ha buscado y está haciendo la mejor parte. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era la mejor parte? Marta abrió su casa, y eso pasa mucho con los anfitriones. Marta abrió su casa y su hermana estuvo atenta a Jesús mientras ella estaba sirviendo, y estaba tan atareada que pidió auxilio. Pero Jesús le dijo: es que ella está haciendo lo correcto. Es que María está ocupada atendiéndome, escuchando la enseñanza de Jesús. Jesús llegó a la casa de Marta a dar una palabra, y María la estaba recibiendo. Por eso, siempre que se esté dando una palabra, olvídate de tus problemas, de tus quehaceres de la casa, de las deudas que tengas. Olvídate de las situaciones que vives y concéntrate en la palabra, en la enseñanza que Dios está trayendo a tu vida, porque es para ti. Hay muchas cosas que puedes hacer, pero es más, mira, cuando estás aquí en el templo, yo veo que algunos, yo estoy predicando y no sé si están comentando lo que estoy diciendo, pero se ponen a platicar ahí y le dicen al otro, los distraen al otro y le dicen: oye, que no sé qué, y el otro está: oiga, no, dile ya, luego me dice lo que me tengan que decir cuando termine el culto. Pero no, ni volteas a verlo. No, eso es grosería lo que te están haciendo a ti. ¿Me está oyendo? Entonces no aceptes esa grosería. ¿Qué? Luego me platicas cuando termine el culto. Déjame escuchar la palabra, porque tú no puedes traer la palabra que es para mí. Yo vengo a escuchar la palabra que Dios trae para mí. Lo que tú tengas que decírmelo, dímelo cuando termine esta palabra. Más bien dicho, cuando termine el culto, porque aquí no vamos a hacer platicadera. No te distraigas con nada, por favor. Recibe la palabra. Te guste o no, te encante o no, te parezca bien o no, sientas que te regaña o no, sientes que te golpea o no, la sientes muy suave o no, es muy pequeña para ti, no importa, escucha. ¿Acaso no dice la Biblia: el que tenga oídos para oír? Y póngase a platicar. No, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Por favor, que nadie te distraiga, ni tú distraigas a nadie. O quizás no te parece la palabra. Bueno, si no te parece a ti, pues no andes contaminando a otro. ¿Sí me expliqué? Vayas a contaminar a otro con tu veneno. Si no estás de acuerdo con el predicador, espéralo al final. Sí, puede ser, se vale. Espéralo al final y dile: pastor o predicador o quien sea, no estoy de acuerdo con lo que usted enseñó, por esto y por esto, porque aquí la Biblia dice. Tampoco, si es contra mí, tampoco
Te voy a ver, voltear a ver si me sales con tus ondas nada más de tus ideas y pensamientos. A mí dime, como dice la Escritura, a la ley y al testimonio. Si está escrito lo que dices, te voy a decir perdón, hermano. Pues entonces sí la regué. Perdóname, tienes razón. Pero si no, te voy a decir, hermano, mejor recibe la palabra y déjate de cosas. Porque Marta estaba afanada con otras cosas, pero María estaba recibiendo palabra. Porque cuando Jesús llega a tu casa, llega a darte palabra. Las células en la casa, el propósito es traer una palabra a esa casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Deja que el Señor te enseñe también en las casas. Puede ser que la hermana o el hermano que sea el líder ahí sea más nuevo que tú, sea más joven que tú, sea un adolescente incluso. No te preocupes, que no es el adolescente, ni es el viejito, ni es la señora, ni es la señorita, es el Espíritu Santo que te va a hablar. Amén. Amén. Ok. 5. Híjole. Lucas 24. Estoy hablándote de la importancia de las casas en el ministerio de Jesús. Lucas 24. Y vamos a leer este versículo importante de la Biblia que se encuentra a partir del 13, 24:13, y que yo voy a aprovechar de leer en este momento. 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no los reconocieran. Él les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Y entonces Él les dijo: insensatos, ay Dios, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos, o sea, llegaron a Emaús, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues a quedarse con ellos. Gloria a Dios. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, mientras ¿estoy bien? ¿Sí? A ver, permítame.
Me perdí entonces. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocían, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Miren lo que es, este suceso es importante. Ya voy a terminar, no se me desespere. Mire, los que caminaban a Emaús, de Jerusalén a Emaús, caminaron como un día de camino. Y Jesús se les acercó a ellos y caminó con ellos hasta su pueblo, hasta Emaús. Y cuando llegó con ellos, ya era tarde, estaba anocheciendo. Y le dijeron al Señor: no te vayas. Para ellos era un forastero cualquiera. No le conocieron, porque dice la Biblia que el Señor le veló los ojos, le vendó los ojos, de tal manera que ellos no podían reconocerlo. Y no lo reconocían. Y Jesús hizo como que se iba a pasar más adelante. Dijo: bueno, pues ahí nos vemos, gusto platicar con ustedes, pero yo les sigo. Y dijeron: no, no te vayas. Quédate en nuestra casa. Escuche, quédate con nosotros, porque ya se hace tarde y es peligroso en la noche. Quédate con nosotros. Escuche, por favor. Quédate con nosotros. Y dijo: está bien. Jesús va a aceptar si tú lo invitas, hermano. No importando que tenga que ir más lejos, dijo él. Quédate. Y se quedó con ellos. Gloria a Dios. Quizás Jesús está esperando una invitación de tu parte, que tú abras tu casa, no lo sé. Pero le dijo: está bien. Y entró con ellos. Y cuando estuvo con ellos, se quedó a cenar con ellos. Y tomando el pan, lo partió y dio gracias y lo entregó. Y cuando él le estaba entregando, les abrió el entendimiento y los ojos para que lo reconocieran. Y se dieron cuenta que era Jesús. Y cuando vieron que era Jesús, seguramente algo quisieron hacer, pero él desapareció de su vista y se fue. Porque para ese tiempo el Cristo resucitado ya tenía el poder de ocultarse de la vista de quien fuera y de pasar las paredes o lo que fuera. No había problema. Se fue y no lo pudieron ver más. Ellos dijeron: es el Señor Jesús, que ha estado con nosotros. Con razón, dijo el otro, cuando nos venía predicando por el camino y nos abría las escrituras, ardía nuestro corazón con la palabra que él nos hablaba. Hay algo que sucedía mientras Jesús hablaba al corazón de ellos, cosa que va a pasar en las casas que se abran. De verdad, hermano, cosas que van a suceder ahí. Oh, qué tremendo lo que sucedió. Pero a mí lo que más me encanta de esta historia es lo que ellos, los caminantes de Emaús, estos caminantes dijeron: quédate con nosotros. Ojalá haya en nosotros ese corazón de abrirle la casa al Señor y decirle: no solo mi corazón, Señor, mi casa está abierta para ti. Así lo hicieron los discípulos de Emaús. Gloria a Dios. Por último, hay una casa muy importante, que es la casa desconocida. No sé de quién sea, pero a lo mejor me faltó investigar esa parte. Yo no sé, hasta hoy no sé, no lo he investigado. Si usted lo investiga y lo sabe, luego me platica, por favor. La casa conocida como el cenáculo, donde Jesús instituyó la cena, conocida también como la Santa Cena. La cena del Señor fue instituida en una casa que alguien prestó, en una casa que alguien preparó y bien. Mire, abra su Biblia para terminar esta tarde. El capítulo número 22 de Lucas,
Lucas 22, si lo encuentra, diga amén, para saber que ya lo tiene. Lucas 22, versículo 10 en adelante, mire usted lo que dice. Bueno, les voy a leer desde el 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y luego ahí empieza todo lo que es la institución de la cena del Señor. ¿En dónde? En la casa, una casa especial, una casa importante, una casa que alguien con toda la intención, diga con toda la intención, fue intencional. Un hombre en su corazón sintió que tenía que preparar un lugar para Jesús, para que Jesús y sus apóstoles comieran la Pascua. Un hombre, alguien que sintió esto. Y Jesús, que lo sabía todo, le dijo a sus apóstoles que fueran y iban a encontrar en las entradas de la ciudad a un hombre que llevaba un cántaro. ¿Por qué le explico esto? Porque así dice aquí, pero porque alguna vez alguien me dijo, seguramente Jesús ya le había dicho a ese hombre o ya le había pagado para que le preparara ese lugar para la Pascua. Yo no sé si a lo mejor fue así, no lo sé. Pero donde yo creo que no fue así, ni pagado, ni alquilado, sino que fue del corazón de ese hombre, es porque, suponiendo que así era como dijo aquel personaje que me dijo a mí eso, yo nada más digo, y también le pagó al del cántaro y le dijo: a tal hora vas a estar porque voy a mandar a mis apóstoles y vas llevando un cántaro porque esta va a ser la señal. ¿Será que también le dijo lo mismo? Pues no, el Señor lo sabe todo y el Señor conoce los corazones y seguramente que Él sabía todas las cosas. Y había un hombre que en su corazón propuso preparar un aposento, un lugar, una casa muy, muy especial para la última Pascua y preparar allí lo que se llama la cena del Señor, y que por cierto el próximo domingo yo creo que vamos a tomarlo. Así que véngase preparado, véngase listo. Escúcheme bien, escúcheme. Dice la Biblia que este Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y prepárenlo. Cuando encuentren a ese hombre, síganlo, no le digan nada, solamente síganlo. Y él se va a meter a una casa. Cuando él se meta a esa casa, ustedes entran ahí y preguntan por el jefe de la casa. Y cuando ya lo encuentren, entonces díganle: miren, el Señor Jesús me mandó y me dijo que le preguntara: ¿dónde preparaste el aposento para la cena con mis apóstoles? Y él les va a decir dónde. Y digo: ah, sí, acá tengo un lugar. Y les presentó un gran aposento ya preparado. Hermano, a mí me deja esto profundamente movido en mi corazón, el que diga aquí en el versículo 11: y decid al padre de familia, en esa casa el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadlo allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua.
Y allí, en ese lugar, el Señor instituye algo glorioso que llevamos más de 2000 años participando de la cena del Señor. Me refiero a la iglesia de Cristo. Un hecho histórico glorioso, hermano, que no vamos a terminar sino hasta aquel día que lo bebamos con Cristo allá en el cielo. Escrito está que Él nos dará otra vez de ese vino que participó con los apóstoles allí en este gran cenáculo. Así que, ¿qué papel tan importante jugaban las casas en el ministerio de Jesús? Hoy usted lo está escuchando. Hoy usted lo está viendo. Un lugar prominente es para Cristo, es para Dios, las casas. Yo no sé si esta mañana o esta hora del día usted tenga que decirle al Señor, como dijeron los caminantes de Emmaús, o usted quiera cerrar su casa como cerraron los mesones del tiempo del nacimiento de Jesús, sus puertas, o porque ya no había y estaba lleno, no lo sé, pero no hubo lugar para ellos. Quizá en tu casa la has cerrado por mucho tiempo y tu corazón cerrado no se ha abierto a Jesús, pero hoy que hemos aprendido, hoy que hemos visto que las casas son importantes para Jesús, yo como pastor de esta iglesia te digo, las casas tuyas, tus casas, hermano que estás aquí, el Señor la necesita. El Señor la necesita porque Él quiere hacer cosas en tu casa. Ojalá tu corazón no se cierre o se siga cerrando. Ojalá se abra. Si hoy tu corazón y tu mente también fue golpeada por la palabra, como lo fue con los discípulos que caminaban a Emmaús, a su casa, y ardía su corazón de ellos, hoy que la palabra que has recibido arda en tu corazón y en tu mente y haga la obra que tiene que hacer. Que hoy la palabra de verdad sea escuchada por tus oídos espirituales y pueda ser sensible a esa voz del Señor que dice: ¿dónde está el aposento que has preparado para mí? ¿Dónde está el lugar que yo voy a ocupar en tu casa? Esta noche, esta hora, esta tarde, tú tienes la respuesta. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos donde estás y le digas a Dios, no sé, si le digas: Señor, por favor no te vayas más de mi casa, quiero que estés en mi casa, quédate con nosotros, como dijeron los caminantes a Emmaús. O quieres decirle: por favor, tengo un lugar preparado en mi corazón y en mi casa para que tú mores allí, Señor. Hoy abriré mi corazón y mi casa por todos los días de mi vida, porque a ti te pertenece. No sé qué le quieras decir, pero cierra tus ojos. Padre, no sé cuál es el sentir de cada creyente, de cada hijo o hija que está aquí, pero hoy tu palabra ha sido expuesta y hoy tu palabra quedará en el corazón y en la mente de cada uno. Y yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer, que consolide la palabra en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias por esta hora y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que Dios te siga bendiciendo. Ponte de pie.